La lista de peleadores ha sido un tema de debate desde el principio de esta fantástica historia. Desde teorías de cómo será tal personaje, quién peleará con quién, hasta críticas a la misma, siendo la más común la relacionada con que ésta se le da demasiada importancia a dichos panteones y culturas sobre otros. Algo que sería normal si no fuera por el hecho de que la misma historia te dice que los integrantes fueron escogidos entre todo el mundo y toda la historia. Por lo que el hecho de que todos los humanos sean asiáticos y a excepción de uno o dos, todos los dioses sean europeos, a excepción de uno o dos también, la mayoría griegos, hace que se vea desbalanceado y con razón. Esto ha llevado a que los fans hayan hecho sus listas alternativas, y eso es precisamente lo que haremos en este video. Analizaremos y exploraremos cómo sería una lista que, bajo las críticas que se le hicieron a la misma, debería ser perfecta. Primera regla de la lista es que, al igual que en la lista original, todos serán hombres, por dos razones. Primero, porque las valquirias cumplen el papel de protagonistas y personajes femeninos en la serie. Que fallen o no en dicho papel será tema de otro video. Y la segunda y más importante, porque la lista se hace demasiado complicada de balancear, al menos por ahora. Cuando tengamos tiempo, posiblemente, si este video triunfa, me anime a hacer una lista perfecta con ambos sexos. O incluso lo más interesante sería hacer una totalmente femenina, algo estilo Majo Tyson, que sería mucho más sencillo. Pero la lista de este video será masculina por todo lo anteriormente mencionado. Segunda regla, en esta lista no se permite utilizar a ningún personaje de la lista original. ¿Por qué?, te preguntarás. Pues por el simple hecho de que todos son personajes muy memorables, por lo que decidir a quién sacar o a quién conservar caería demasiado en el subjetivismo y los gustos personales, así que para ser más objetivos, ninguno será conservado. Tercera regla, solo personajes históricos o mitológicos, porque de lo contrario se perdería la esencia del manga, así que olvídense de poner a Kratos o a Yujiro o a Shrek en la lista. Cuarta regla, dentro de lo posible no se repetirán nacionalidades o panteones, es decir, si ya pusimos a un dios griego no pondremos a otro dios griego, o si ya pusimos a un egipcio no pondremos a otro egipcio. De esa manera evitaremos que panteones famosos se roben el show. También se buscará que haya variedad en las profesiones y características generales de los personajes, es decir que no existen dos personajes iguales o demasiado similares, como es el caso de ciertos samuráis en la lista original. Quinta regla. De la misma manera, se buscará que el número de representantes por continente sean de la misma cantidad en lo posible. De esa manera, evitando que los representantes se acumulen en Europa y Asia, y dejando más campo a América, África y a Oceanía, que es la más ignorada en este tipo de listas alternativas. Y sexta regla, y es algo que no he visto a nadie hacer y es, yo considero, muy importante, que los reemplazos respeten al miembro original de la lista en sus características principales y en su exploración de personaje. Es decir que, si por ejemplo un personaje quería representar la maldad de la humanidad y era un asesino, no puede reemplazarlo con, no sé, Santa Claus, no tendría sentido. En esta lista se buscará que cada personaje pueda suplantar de la manera más completa al miembro original de la lista. Y sin nada más que decir, arranquemos. Una buena muerte es su propia recompensa. Como reemplazo del pechudo de Lubu, tenemos un personaje de la historia de África, un general al nivel de Lubu, Shaka Zulu, nombre con el que suele aparecer con mayor frecuencia en los libros de historia. Fue un jefe tribal Zulu que a principios del siglo XIX inició un proceso que transformó a la pequeña tribu Zulu en una gran nación guerrera, de las más poderosas de África, que se enfrentó con éxito al avance del Imperio Británico, desde el Cabo de Buena Esperanza. Él iba armado, con una lanza, al igual que Lubu, por lo que tendría el mismo Volund, y en cuanto a su principal motivación, sobre querer enfrentarse a un enemigo muy fuerte y digno, también encaja bastante bien con la historia de Shaka, ya que usualmente se ha acusado a Shaka de haber matado a más de 1 millón de personas en sus campañas, por lo que perfectamente se podría acoplar a su historia el trasfondo de Lubu de ser demasiado fuerte. Y por último, en cuanto al ejército que aquí llamaba Lubu, al momento de su muerte, Shaka poseía un ejército de 90.000 a 100.000 hombres y mujeres. Por lo cual, sí, yo creo que este es un gran reemplazo para Lubu y un representante de la humanidad de parte del continente de África bastante épico. ¡Oh, Dios mío! ¡Es peor de lo que imaginé! ¡Es guapísimo! Buscar un reemplazo para Dan es una de las cosas más difíciles, pues este personaje es sin duda de lo mejor de Shumatsu, no solo por su caracterización, sino por la elección de su figura y lo que representa en la cultura.
pero como las reglas dictan que no se debe conservar ningún personaje de la lista original, tuve que buscar personajes mitológicos hasta que por fin di con la respuesta. Les presento a Komu Honua, que sería traducido como primero en la tierra. Él es el primer hombre de la mitología polinésica. Se casó con Lalo Honua, que sería la primera mujer en la tierra, ¿no? Y a esta pareja el dios Kane le dio un jardín y se les prohibió comer una fruta. Y sí, esta historia puede estar en su totalidad o en parte cristianizada, lo cual lo hace prácticamente perfecto, ya que es otra versión de Adán básicamente, una morena y con pelo castaño, al que le podemos atribuir todo su simbolismo, habilidades y trasfondo que el original, solo que con una piel bronceada y cabello negro. Y por supuesto, es un personaje representante de la humanidad por parte del continente de Oceanía, por lo que no pudo haber sido una mejor elección. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. El primer campeón del lado de la humanidad fue sin duda una elección interesante, pues encontrar a alguien que representa al perdedor más grande de la historia es cuan lo menos complejo. La elección por la que me incliné en un principio fue el héroe Héctor de Troya, ya que, pues ya saben, al igual que Sasuke Kojiro, solo es conocido por una derrota. Pero, sin embargo, como ya había usado demasiados personajes europeos en la lista, como ya lo verán más adelante, decidí usar un personaje más inesperado. Les presento a Galvarino, un guerrero mapuche perteneciente a las filas del Lautaro. Aunque apenas se conocen datos acerca de su vida, de hecho, al igual que Kojiro, es famoso por sus derrotas. Aún así, Galvarino fue uno de los guerreros mapuches más importantes. Combatió a las fuerzas españolas del gobernador García Hurtado de Mendoza y fue capturado en la batalla de Lagunillas, siendo esta su primera gran derrota donde, como escarmiento, le cortaron ambos brazos. Luego de este acto, con desdén y desprecio, alargó su cabeza y tendió el cuello para que terminaran con su vida. Pero no le quitaron la vida. Fue perdonado y regresó con los suyos, jurando venganza. Esto fue hecho, en palabras de sus captores, para que él transmitiera el terror de ser derrotado por los españoles y de esa manera los mapuches ya no pelearan. Pero sucedió todo lo contrario. Al volver, se presentó ante los mapuches, mostrando sus mutilaciones, clamando justicia y un mayor levantamiento mapuche como su antiguo líder Lautaro. Por su valentía y gallardía, fue puesto al mando de un escuadrón y ató cuchillos en ambos miembros mutilados, reemplazando sus manos. Luchó fugazmente junto a Caupolicán en las campañas siguientes hasta que ambos fueron capturados en la batalla de Millarapue, y García Hurtado de Mendoza ordenó matarlo lanzándolo a los perros, por lo que sí, solo es conocido por sus derrotas, aunque a diferencia de la historia de Kojiro, la de Galvarino es mucho más trágica que épica. Y ya que Galvarino no era un samurái, una katana no es un arma adecuada para su Volund. En su lugar, una prótesis mecánicas para sus brazos que cambien de forma serían más interesantes como armas versátiles, ya que además le darían un toque simbólico a sus Volund. Adicionalmente, tenemos que el personaje cumple con ser uno de los personajes representantes de la humanidad por parte del continente de América. Jack el Destripador es uno de los casos más complicados de manifestar, pues en concepto las características que los definen es ser una persona muy astuta, ser un asesino consumado y tener el título de el hombre más odiado de la humanidad, título que siendo sinceros le queda bastante grande a este asesino en serie. Pues aunque sí es famoso, pero odiado, lo dudo un poco la verdad. Es más como una mancha negra en la historia que un personaje que haya perturbado a la humanidad. Por lo que el primer candidato que pensé para reemplazarlo era Hitler. De hecho lo había puesto en la miniatura, no solo porque él sí efectivamente es el hombre más odiado de la humanidad, sino porque en su historia hay muchos elementos esotéricos, como por ejemplo que financió una investigación en busca de la legendaria tierra de Hiperbórea, una ciudad habitada por los dioses en la mitología, y otras historias que decían que durante la Segunda Guerra Mundial él habría adquirido un arma mística, la lanza de Longinus, la cual le permitía cambiar el destino, y que terminaría perdiendo antes de perder y morir. Pero el tema es que durante la pelea, la exploración temática que se le da al personaje de Jack el Destripador es la de una pseudo-evangelización, pues durante el combate se explora a través de él la corrupción del ser humano por una exposición a su medio, y la culminación de todo esto es la aceptación de Hércules de esa faceta oscura de la humanidad. Ya saben, todo eso de la frase, él también es un humano, cosa que lamentablemente no podría hacer Hitler porque pues sería una falta de respeto para todas las víctimas del mismo
y demás temas polémicos en los que no me quiero meter. Por lo que descartemos al bigotón chistoso. No, chistoso el bigote, no él era bastante... nada. También pensé en Giles de Rice, el verdadero asesino en serie más cruel de la historia, pregúntele a Dross. Pero precisamente por su crueldad no era un buen candidato. Por lo que finalmente decidí irme por una opción mucho más popular. El Drácula original, Vlad Tepes el Empalador. Cumpliría con el hecho de ser tan popular en la cultura popular, la redundancia, como Jack el Destripador, siendo los vampiros algo que es un concepto básicamente odiado por toda la humanidad, bueno, algo así, y que ha atemorizado a la misma por generaciones. Además, este personaje, además de ser increíblemente cruel con sus enemigos, es sensibilizado al sufrimiento de los mismos, pues desayunaba delante de un bosque de cadáveres, a los que muy pocos en la historia podrían igualar. Se decía que este era amable con sus aliados, por lo que perfectamente podría recurrir al mismo arco narrativo de Jack, e incluso con más sentido, pues la guerra sí es un buen medio para ver transformar a un hombre en un monstruo, literal y figurativamente. Y al final la conclusión del combate con él también es un humano tendría más trasfondo, pues a Vlad se le considera un vampiro, un monstruo, siendo un reemplazo perfecto para Jack y un buen representante de la humanidad por parte del continente europeo. Un personaje capaz de reemplazar a Raiden Tamemon como el hombre musculoso del grupo y alguien con una fuerza incontrolable para su propio cuerpo. Tenemos a Victor de la Marre. Es un levantador de pesas franco-canadiense, el cual se hizo conocido por haber superado al legendario Louis Cyr como el hombre más fuerte del mundo, además de que participó en deportes como el boxeo o la lucha, cosa que se podría aprovechar para darle el mismo trasfondo que a Raiden, siendo una persona que se contiene para no lastimar a sus oponentes, y así no ser considerado un monstruo por su increíble fuerza innata, ya que cuando tenía 20 y tantos años, Victor de la Marre dejó su pueblo para ir a la metrópoli Monterreal, al igual que Raiden dejó su ciudad natal para ir a hacerse sumo. Allí conoció a varios hombres fuertes como De Carrie, Cabana, Parré y Louis Cyr, poco antes de su muerte. Algo muy similar a lo que pasó con Raiden Tamemon conociendo a sumos famosos. A pesar de su tamaño inadecuado, de la Marre entró en la policía de Monterreal en 1912, así que es todo en uno, siendo un reemplazo perfecto para Raiden y siendo un buen representante de la humanidad de parte del continente americano. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Otro de los personajes difíciles de reemplazar es el gran Buda, Siddhartha Gautama, pues muy pocos personajes de la mitología comparten sus características. Sin embargo, no es imposible. Les presento al Emperador de Jade, deidad de la mitología china y uno de los más importantes dioses del panteón taoísta. Se dice que de joven fue amable, inteligente y sabio, consagrando toda su niñez a ayudar a los necesitados y mostrando respeto y benevolencia, tanto hacia los hombres como hacia las demás criaturas. Este originalmente era un rey, como Siddhartha, y alcanzó su estatus de dios después de alcanzar la inmortalidad dorada y pasar 100 millones de años meditando y cultivando su alma, lo cual para mí lo hace bastante adecuado para reemplazar a Buda como el traidor de los dioses y el aliado de la humanidad. En cuanto al arma sagrada de Buda, esta tendría que ser reemplazada en el caso del Emperador de Jade, y aunque el significado de las variantes cambiaría, no tendría por qué hacerlo su funcionalidad, pues su nueva arma sería impulsada por emociones, al igual que la de Buda, solo que esta estaría basada no en esto, sino en el zodiaco chino, ya que este zodiaco fue creado por el Emperador de Jade en una de sus leyendas. Esto podría ser manifestado en una armadura tal vez que cambiara de forma imitando a los dos animales, o tal vez simplemente un arma que cambiara de arma, como en el caso de Buda. Finalmente, este personaje sería un buen representante de parte de la mitología china, de hecho taoísta del continente de Asia. Realmente eres el rey de reyes. Originalmente, como lo pueden ver en este video, pensé que la figura de Qin Shi Huang se basaría en el deseo de ser inmortal, pero después de ver la participación que tuvo en el manga, en realidad todo este personaje se basa en la idea del rey, cosa que se manifiesta mucho más en su reemplazo, el rey Arturo Pendragón, posiblemente el rey más famoso de las leyendas y un destacado personaje de la literatura europea, especialmente inglesa y galesa, en la cual se le presenta como un monarca ideal, tanto en la guerra como en la paz. Además de que otros detalles como su relación con la espada sagrada Excalibur sería una excelente razón para que este personaje heredara el detalle de la esgrima que tuvimos que dejar de lado en el reemplazo de Sasaki Kojiro.
sin mencionar que tendría un flashback mucho más interesante, siendo sin duda algo una excelente opción de personaje representante de la humanidad por parte del continente y las leyendas europeas. La pregunta de la ciencia no es por qué, sino por qué chingados no. Encontrar un personaje que represente a todos los científicos de la humanidad y que utilice la ciencia avanzada para matar a un dios es complicado, teniendo en cuenta todas las características de Tesla especialmente. Sin embargo, desde Grecia aparece su perfecta contraparte, Arquímedes de Siracusa. Fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo, matemático y filósofo. Aunque se conocen poco detalle de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Entre sus avances en física se encuentran sus fundamentos en hidroestática, estática y la explicación del principio de la palanca. Es reconocido por haber diseñado innovadoras máquinas, incluyendo armas de asedio y el tornillo de Arquímedes, que lleva su nombre. Además, al igual que Nikola Tesla, construyó su propio rayo de la destrucción, el cual era llamado el rayo de calor, un artefacto compuesto de maquinaria y espejos ustorios que se usaba para destruir barcos enemigos. Este personaje, al ser uno de los científicos más antiguos de la humanidad y a ser tan ingenioso, sería una buena opción para reemplazar al legendario Nikola Tesla, y un buen representante de la humanidad por parte de Grecia y de Europa. A partir de ahora, entraremos en territorio desconocido, ya que desconocemos cuál será la exploración narrativa que será a los siguientes miembros de la lista, o incluso si estos terminarán participando en realidad, por lo que tomaremos las características de sus versiones históricas para buscar su alternativa lo más similar posible. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? La principal característica de Nostradamus, difícil de replicar, era el hecho de que era un doctor de la peste, y claro, su capacidad de ver el futuro. Sin embargo, la habilidad de ver el futuro se le dieron a Buda, y lo de ser médico de la peste parece haber sido ignorado olímpicamente. En su lugar, por el momento su participación parece indicar que será el mortal más poderoso, y que de alguna forma logró desbloquear poderes capaces de rivalizar con los dioses, y realizó hazañas que los perjudicaron en mayor o menor medida, siendo desterrado al infierno. Por lo que después de investigar encontré un personaje muy interesante, que podría reemplazarlo en todos estos aspectos. Imhotep, o Imhutes. Fue un erudito egipcio polímata, sabio, inventor, médico, matemático, astrónomo y el primer ingeniero y arquitecto conocido en la historia de la humanidad. Sumo sacerdote de Heliópolis, fue chatí del faraón Necherhet Soser. Sí, esa pronunciación me sale horriblemente mal. Diseñó la primera pirámide escalonada de Saqqara durante la dinastía tercera. No solo era un sacerdote médico, también era matemático y muchas otras cosas más, y esto indica que tenía básicamente los conocimientos operativos de la aritmética y geometría necesarios para manejar muchas disciplinas. Y de hecho sus capacidades fueron tan admiradas que tras su muerte se lo incluyó como el dios de la medicina en las leyendas egipcias, o sea que fue diosificado, por lo que casaría perfectamente con el Nostradamus presentado en Shumatsu. En cuanto al libro de las profecías, para reemplazarlo podríamos darle a Imhotep el legendario libro de Thoth, de las leyendas egipcias, el cual se decía que era un libro escrito por el dios de la sabiduría y el conocimiento, el cual contiene dos encantamientos, uno de los cuales supuestamente permite a quien lo lea percibir a los dioses por sí mismo. Sin duda, un buen representante de la humanidad por parte de la cultura egipcia y del continente americano. Pregunta, ¿por qué en este anime están todos mamados? Parece que ni les cuesta, ¿verdad? Ya, así nacen, ¿verdad? Ya mamados y todo. Si hablamos de las características del héroe del folclore japonés, Kintaro, que otro son habituales el niño de oro, hablamos de una fábula interesante, ya que se trata de un niño de fuerza hercúlea, que fue criado en las alturas del monte Shigara, el cual se hace amigo de los animales de la misma montaña, y más tarde, después de haber capturado a Shiten Doji, el terror de la región, se convierte en un discípulo del legendario samurái Minamoto no Yorimitsu, bajo el nombre de Sakata no Gintoki. Por lo que sus características principales serían el ser un ser con pureza natural, a menos a cierto grado, al ser criado en la montaña, el tener una fuerza impresionante desde su nacimiento y al ser discípulo de alguien importante que le enseñe cómo pelear. Cosa que en mi opinión lo hace perfectamente compatible con un personaje de la mitología sumeria que todo el mundo conoce y quiere poner en la lista, el legendario Enkidu, el cual al igual que Kintaro tiene una fuerza inconmensurable desde su creación. Este también poseería la pureza natural, pues pasaría gran parte de su vida viviendo en el bosque rodeado por animales, y este, posteriormente, se volvería compañero de aventuras del rey y héroe mitológico Gilgamesh, el cual podría ser un buen reemplazo para Minamoto no Yorimitsu, pues la historia de mitad de Enkidu y Gilgamesh
es bastante conmovedora. Y por último, el que Enkidu haya sido creado directamente por los dioses le daría al personaje la importancia que le dan a Sakata en el manga, con lo de buscar a Sigfrido y todo eso, siendo este personaje una gran elección para representar a la humanidad por parte de la mitología mesopotámica y del continente asiático. ¡Maldito campero! Saimo Haiha, apodado la Muerte Blanca, es otro personaje del cual conocemos solo el diseño, el cual está bastante épico, por cierto, el cual se caracteriza por ser considerado el francotirador más fuerte de la humanidad. Se trata de un soldado finlandés que combatió contra los soviéticos durante la Guerra de Invierno, de 105 días de duración, matando a 505 soldados enemigos y convirtiéndose en el francotirador que más soldados enemigos ha matado en la historia. Sin duda, un personaje sumamente interesante, y encontrar a alguien que sea su paralelo fue francamente una investigación bastante gratificante, pues no estaba versado en lo que a francotiradores se respecta. El personaje escogido en este caso es el legendario Carlos Hitchcock, conocido como Pluma Blanca. Se dice que pudo provocar 300 bajas, ya que muchas de sus incursiones fueron en solitario, siendo un francotirador letal, tal y como Saimo Haiha. Pero a diferencia de él, no utilizaba un rifle, no, sino que fue pionero en utilizar una ametralladora Browning M2 calibre 50 modificada como arma de francotirador, por lo que sería un guerrero un poco más versátil que el original, siendo una gran elección para representar a la humanidad por parte de Estados Unidos y del continente americano. De Rasputin en Shumatsu no sabemos nada, por lo que solo nos queremos por el personaje histórico, el cual se caracterizó por dos cosas: ser un religioso corrupto y con gran influencia, y por el hecho de que de alguna manera sobrevivió a varios disparos de bala a quemarropa, contando las leyendas que este poseía algún tipo de inmortalidad parcial. Lastimosamente es muy complicado hallar a alguien que comparta ambas cualidades, y sinceramente me está quedando sin opciones, pues necesito un miembro del continente africano para completar la lista, por lo que haré un poco de trampa en esto. Les presentaré al legendario Hermes Trismegisto, el cual es conocido como una entidad que ha sido mencionada de diferentes culturas de la antigüedad. Es comparado e incluso podríamos decir que es el paralelo al dios Thoth de los egipcios, ya saben, el dios del conocimiento del que ya habíamos hablado en la explicación de Imhotep. Incluso se dice que es una personificación del mismo. También se dice que era el Abraham de la Biblia, que todos conocemos, y pues de ahí que tenga el paralelismo con la inmortalidad de Rasputin, pues no hay datos sobre cómo o cuándo murió exactamente. Además, cuando investigamos acerca de Hermes Trismegisto, que significa en griego Hermes el 3 veces grande, nos damos cuenta de que existe una cantidad gigantesca de teorías basadas en escritos antiguos de diferentes culturas, como la egipcia y algunas otras. Y se dice que fue el inventor de la alquimia, la astrología e incluso de la psicología. Y también se le atribuye a él la creación de libros como el Kybalión o la legendaria Tabla Esmeralda. E incluso se cree que predijo el advenimiento del cristianismo, cosa que para mí da el segundo paralelismo con Rasputin, pues este hasta cierto punto está relacionado con el cristianismo, pero también es el creador de cierta rama del ocultismo, así que pues digamos que podríamos considerarlo un religioso corrupto bajo ciertos términos, ya que básicamente es el creador de la alquimia y es considerado el hombre más sabio de la historia de la humanidad, pues en su opus magna antes mencionada, la Tabla Esmeralda, se dice que están los secretos de la creación de la materia y del alma, entre otras cosas, el poder de los dioses. Y por ese motivo Hermes Trismegisto fue deificado por diferentes religiones y culturas, tomando diferentes nombres. En el panteón griego fue llamado Hermes, los romanos lo llamaron Mercurio, y como ya dijimos antes, los egipcios lo llamaron Thoth. Y de ahí es donde me voy a agarrar para meterlo en la lista, pues cuando lo menciono como un personaje legendario, no estaba mintiendo, pues de él solo se sabe leyendas, no se sabe ni dónde nació, ni dónde murió, ni nada. Por lo que haya sido influyente en el Antiguo Egipto va a ser mi excusa para pensar que nació en África, y lo introduciré en la lista como representante del continente africano a falta de información oficial sobre su nacionalidad. Es que sí entendí la referencia. En el caso de Okita Shouji, es el único personaje que considero absolutamente innecesario, pues ya tuvimos en la lista un samurái que de hecho se supone que dentro de sí poseía todos los estilos de lucha con la espada de la historia de la humanidad,
por lo que poner otro samurái que además tiene todos los elementos clichés de un personaje edgy y que además tiene su propio manga es francamente decepcionante. Pues como ya dije, si tiene su propio manga, ¿para qué meterlo aquí? Es más que nada un capricho del autor. Así que espero que si quitan algún humano de la lista por la intervención de Buda sea este, pues es el menos original, y si conservan a este loco y quitan de la lista personajes tan interesantes como, no sé, Simo Haija o Rasputin, pues va a ser muy decepcionante. Pero bueno, regresando al punto de cuáles son sus características, pues tenemos la característica de su doble personalidad y de que es un guerrero letal. O sea que pues no son muy específicas que digamos. Y como me estaba quedando sin puestos para representar a Oceanía, les presento a Joseph Jones, más conocido como Mondin Joe. Él fue un convicto y el bushranger más conocido de Australia Occidental. Nacido en circunstancias pobres y relativamente difíciles, se convirtió en una especie de delincuente de poca monta, con un fuerte sentido de autodeterminación. Se le recuerda como una persona que era imposible de encarcelar, pues al mismo estilo de Houdini, él era capaz de escapar de cualquier prisión donde lo pusieran. De hecho, una de las historias más interesantes que le rodean es cuando le hicieron una apuesta que si lograba escapar de una prisión, hecha exclusivamente para retenerlo a él, lo dejarían libre de los cargos. Y pues sí lo logró. Además de eso, fue minero, por lo que poner la pelea con una pica sería interesante. Y pues como se pasó la vida rompiendo la ley, se podría insertar fácilmente en el trasfondo de su personaje la bipolaridad que le están dando a Okita. Y pues con eso tendríamos al representante de la humanidad por parte del continente de Oceanía. Dime, ¿también sangras? Tenemos al que posiblemente sea el representante de la humanidad en la última ronda y por lo tanto uno de los más poderosos y el más decisivo, y por lo tanto el más representativo, pues debe tener sobre sus hombros a la humanidad entera, algo con lo que Leonidas encaja bastante bien, pues la faceta de líder la tiene más que resaltada, la faceta de guerrero también, y en cuanto a su trascendencia, creo que todos estamos familiarizados con la batalla de las Termópilas, donde él y sus 300 hombres repelieron con éxito a un ejército de inmortales y pusieron en jaque al rey Jerjes, el cual era considerado un dios. Pero, ¿cómo hallar un personaje histórico que cumpla con todos estos atributos? Pues hay unos cuantos, Entre ellos, tenemos al conquistador más importante de todos los tiempos, el emperador del gran imperio mongol, el inigualable Genghis Khan, el cual, gracias a su historia de excepcionales éxitos militares, los cuales expandieron su imperio a lo largo del continente asiático, demuestra que era un guerrero de temer, con una fuerza incomparable capaz de liderar a un ejército inigualable, y con el liderazgo para unificar a todas las tribus mongoles bajo sus estandartes, siendo un general de poder imbatible amado por sus soldados, como Lubu, y con una fuerza comparable a la de Raiden Tamemon. Por otra parte, también se puede ver a la conquista de Genghis Khan como una total destrucción a escalas sin precedentes que condujo a una disminución drástica de la población en algunas regiones, como resultado tanto de los exterminios masivos como de la hambruna provocada, por lo que también es un personaje que representaría la maldad de la humanidad en la guerra, como Jack el Destripador. Por otro lado, el reino budista, Igur de Cho, por ejemplo, lo veía como un libertador y abandonó voluntariamente el imperio de Qatar Kithai para convertirse en vasallos mongoles. Genghis Khan no solo permitió esto, sino que practicaba la meritocracia y la tolerancia religiosa, siendo un gran rey como Qin Shi Huang, y siendo también visto como un líder espiritual, aunque no con el estatus y la trascendencia de un Buda. También fuera tratado benéficamente por fuentes del Renacimiento temprano, por respeto a la gran difusión de la cultura, la tecnología y las ideas a lo largo de la ruta de seda, bajo el imperio mongol. Difusión que a la vez lo podría poner como un aliado de la ciencia y del avance, al igual que Nikola Tesla. Y sí, aunque la mayoría de estos paralelismos pueden ser algo rebuscados, es mi manera de mostrar que este personaje posee una historia de fondo lo suficientemente amplia como para ser expandida lo que el autor requiera contar en este último combate. Pero saliendo del tema de que podría adoptar todos los temas de los periodos anteriores, este también, al poner la ruta de seda bajo un entorno político cohesivo, también facilitó considerablemente la comunicación y el comercio entre el noreste de Asia y el sudeste asiático, musulmán y la Europa cristiana, impulsando el comercio global y expandiendo los horizontes culturales de todas las civilizaciones euroasiáticas de la época, teniendo la capacidad para unir a la gente. Y es por todo esto que lo considero un buen representante de la humanidad en completo, en el último enfrentamiento en contra de los dioses, por parte del continente asiático. Dejando la tabla de esta manera, una agrupación mucho más igualada en cuanto a los representantes de cada continente,
Y aquí, terminando la lista de humanos, es donde dejaremos el video, ya que bueno, originalmente iba a ser un video donde hablaría sobre los dioses y los humanos, pero dejaré los reemplazos para todas las deidades de la lista de Shumatsu para otro video, ya que este estaba siendo extremadamente largo. Así que denle muchísimo apoyo a este video si quieren que saque rápido la segunda parte de la lista perfecta. Sin nada más que decir, buenas noches, Gama.